Yoshida es un sinvergüenza feo que fue rechazado por su crush de toda la vida y cayó en depresión. Sin embargo, todo cambia cuando decide ayudar a una niña sin hogar, dejándola mudarse con él, pero ahora ella quiere pagarlo con backshots cada noche. Todo comienza la noche en que Yoshida finalmente convence a su crush para cenar con él. Después de mirar sus melones durante todo el tiempo, logra tener el valor de pedirle salir, pero luego admite que ya tiene un novio que puede hacerlo mucho mejor que un beta simp. Al darse cuenta de que solo lo usó para comida, Yoshida va a un bar a destruir su hígado mientras su amigo Hashimoto intenta calmarlo. Como Yoshida se niega a ser consolado, Hashimoto decide irse porque su esposa lo está esperando. Pronto, Yoshida también empieza a arrastrarse hacia casa, pero en el camino ve a una chica guapa llamada Sayu sentada bajo una farola. Inmediatamente se acerca y pregunta por qué está tan tarde. Así que Sayu explica que las estaciones del tren están cerradas para la noche. Yoshida entonces pregunta si tiene algún lugar donde quedarse. Después de decir que no, Sayu pide pasar la noche en su casa. Cuando Yoshida la rechaza, ofrece darle los 5,000 del Throat Sila como pago, pero él dice que no es el tipo de persona que aplaude a las callejeras. A pesar de eso, se siente mal por ella, así que la lleva de regreso a su casa y cae en su cama mientras las innumerables botellas de cerveza finalmente lo alcanzan. Cuando Sayu intenta darse un vistazo rápido a sus melones, él mira y dice que no está interesado. Ella entonces pregunta si quiere algo más, y él comienza a balbucear sobre sopa de miso antes de quedarse dormido. Al día siguiente, Yoshida se despierta y casi tiene un ataque al ver a Sayu en la cocina, porque no recuerda nada de la noche anterior. Soyu le cuenta lo que pasó, pero él sigue asustado y pregunta si hizo algo inmundo con ella. Ella inicialmente lo burla, pero después de decir que logró mantenerse firme, Soyo sirve la sopa de miso y explica todo en detalle hasta que recuerda ver su camión de basura debajo de la farola. Justo cuando intenta probar la sopa de miso, ella dice que sabe sobre Go-To porque él murmuraba sobre ello en su sueño. Sayu entonces ofrece hacerlo sentir mejor con sus melones. Bien, pero cuando Yoshida dice no, ella se quita la chaqueta y pregunta si son demasiado pequeñas para él. Él entonces nota que las de Go-To eran mucho más grandes, pero después de que ella le enseña sobre las tallas, se da cuenta de que son similares. En el siguiente momento, ella intenta subirlo de nuevo, así que él pregunta por qué es tan persistente y dice que podría haber usado fuerza si fuera como esos tipos mirando esto. Después de poner sus manos sobre su hombro, Sa pregunta por qué intenta ser diferente cuando todos los demás disfrutan de sus cakes en la primera noche. En este momento, Yoshida siente que su Magnum está a punto de salir de sus pantalones, pero calmadamente empuja a Sayu hacia atrás y dice que quiere saber todo sobre ella. Ella entonces le entrega su tarjeta de identidad y dice que huyó hace 6 meses. Yoshida le dice que vuelva porque sus padres probablemente están preocupados, pero ella dice que es inútil porque estarían mejor sin ella. Se sorprende de que haya sobrevivido sola durante tanto tiempo y pregunta cómo lo hizo. Entonces ella dice que básicamente vivió con chicos que aceptaban a su gata como pago. Esto hace que Yoshida se dé cuenta de que está lentamente convirtiéndose en una sucube. Sugiere que busque un trabajo real, pero ella dice que aún no será suficiente para conseguir su propio lugar. Después de pensarlo, él consiente en dejarla quedarse como su sirvienta, pero advierte que la enviará de vuelta a la calle si vuelve a mostrar sus tetas frente a él. El siguiente día, en el trabajo, Yoshida le cuenta a Hashimoto sobre Sayu y Hashimoto inmediatamente le dice que la lleve de vuelta a la farola. Él advierte a Yoshida que su vida ya es mala lo suficiente como para ser padre de una Glissy Gobbler. A pesar de esto, Yoshida se convence de que es lo correcto hacerlo por Sayu. Mucho tiempo después regresa y ve que ella está preparando algo para cenar, pero él ya compró comida, así que la come Nessa en su lugar. Después, él agarra el ashtray para fumar en el balcón, y cuando ella nota que todos los otros chicos nunca se preocuparon por sus pulmones cuando vivía con ellos, Yoshida le dice que debe establecer mejores estándares para sí misma. El siguiente día, ella se despierta para comenzar sus tareas matutinas, y Yoshida nota que su espalda duele por dormir en el suelo. Después de ver que apenas tiene suficientes ropa para cubrir sus pechos, él la lleva al centro comercial para comprar ropa y un futón. Ella se enoja porque no puede devolverle el dinero, pero él le recuerda que todo lo que necesita hacer es ser su sirvienta. Días después, en la oficina, Hashimoto le dice a Yoshida que las chicas están hablando de él, porque parece mucho mejor que usual.
Entonces promete mantener su pequeño secreto a salvo porque lo arrestarían si alguien lo descubriera. El siguiente día, mientras desayunan, Sayu nota que Yoshida no se ha afeitado y cuando ella pregunta por qué, él dice que solo lo hace cuando quiere. Después de que ella diga que probablemente es por eso que Goto lo rechazó, él saca el afeitado y decide tomar en serio el cuidado personal. Días después decide comprarle un paquete de cuidado de la piel y en el camino sale, ve una tienda de teléfonos y pregunta si necesita uno. Después de que ella explique que tiró su teléfono anterior para evitar contacto con sus padres, él decide comprarle uno nuevo, pero ella lo rechaza, diciendo que ya ha gastado demasiado en ella. Cuando finalmente llegan a casa, él le dice que puede leer algunos de sus mangas si alguna vez se aburre, pero entonces nota un cambio repentino en su humor y pregunta qué pasó. Ella inmediatamente comienza a sonreír y dice que nada, pero él sabe que está ocultando algo y continúa preguntando sobre ello. Finalmente, ella pregunta por qué siempre es tan amable con ella y dice que nadie la ha tratado de la manera en que lo hace. Entonces, ella se sienta a su lado y promete intentar ser un poco más abierta con él. Después de que él le diga que tome su tiempo, ella de repente agarra su mano y pregunta si hay alguna otra forma en que pueda pagar su bondad. Él inmediatamente se aparta y ríe, diciendo que solo tiene que ser su sirvienta. En la noche siguiente en la oficina, Yoshida llama a una colega llamada Miss Hima para contarle sobre los errores en el código que está desarrollando. Luego le dice que se quede después de las horas laborales para arreglarlos, y después de horas de teclear, ella finalmente los corrige y agradece a Yoshida antes de preguntar por qué siempre está cuidando de ella. Después de que Yoshida explique que no tiene el cerebro para manejar proyectos solos, ella pregunta si está viendo a alguien porque también notó que empezó a prestar más atención a su apariencia. Cuando le dice sobre el brutal rechazo de Go-To, ella se excita por alguna razón y le pide que vaya a beber con ella, lo cual él acepta encantado. Horas después, él regresa a casa y se disculpa con Seiyu por llegar tarde. Entonces, ella lleva la cena que cocinó al congelador y le da otra cerveza. El siguiente día por la tarde, Yoshida lleva a Hashimoto a la tienda de teléfonos durante su hora de almuerzo para comprar algo para Sayu. Al escuchar esto, Hashimoto advierte sobre volverse demasiado adjunto a ella, pero Yoshida afirma que no es posible porque solo le gusta a viejos buddies como Go-To. Después de volver a la oficina, Yoshida comienza a revisar su reloj cada 10 segundos para contar el tiempo hasta poder irse a casa a Sayu, hasta que Hashimoto le dice que pare de actuar tan emocionado porque él dice que no le gusta. Entonces, Go-To solicita ver a Yoshida después del trabajo, completamente pillándolo desprevenido. Cuando finalmente cierran, Hashimoto le dice que redime el aura que perdió la noche anterior. Sin embargo, cuando ambos llegan a un restaurante, Yoshida olvida cómo hablar porque nunca esperó una segunda oportunidad con su crush de toda la vida. Mientras ella destroza un vaso entero de cerveza, él obsesivamente observa sus enormes hooks hasta que ella se da cuenta. Inmediatamente comienza a beber su propia cerveza para evitar parecer un acosador, pero luego ella pregunta si le gusta la vista, causándole que se ahogue con la cerveza. Entonces finalmente dice que es extraño que ella lo invite después del rechazo, así que sugiere que preguntaran cosas entre ellos para aliviar el ambiente. Yoshida inmediatamente pregunta por qué ella lo invitó, pero en lugar de responder, ella pregunta si está viendo a alguien más. Él responde que sigue muy soltero, pero ella le dice que para de mentir porque ha notado cómo se preocupa más por Mrs. Hima y cómo ha empezado a cuidarse. Yoshida entonces explica que no tiene sentimientos por Miss Hima, y admite que aún quiere solo a ella a pesar del hecho de que ha sido su jefa durante 5 años. Luego repite su pregunta y dice que ella no debería preocuparse porque él la rechazó, así que Go-To admite que solo no le gustaba la idea de que ya estuviera saliendo con alguien después de declararse enamorada de él. Después de pedirle disculpas por hacerlo pensar que era una cita real, ella le dice que pregunte otra cosa, y él sin pensarlo pregunta por su talla de sujetador. Ella responde calmadamente, pero la respuesta lo deja en estado de shock hasta que regresa a casa. Sayo nota su estado de ánimo y pregunta, pero él se pasa por alto. Sin embargo, después de que ella continúe preguntando por la verdad, decide contarle sobre la cita. Admite también estar molesto por no poder llevar a Go-Do a casa de nuevo. Entonces Sayo lo abraza y le dice que ya ha preparado una bañera para hacerlo sentir mejor. Después, él come la sopa que ella hizo para cenar antes de darle el nuevo teléfono y ver cómo se emociona. Días después, Sayo tiene un sueño donde recuerda a uno de los chicos con los que vivió antes, quien básicamente la usó como esa especie de calcetín especial en tu armario.
Al despertar, se pregunta si las pelotas de Yoshida están defectuosas, porque él aún no ha hecho ningún movimiento hacia ella a pesar de tener todas las oportunidades. Más tarde, Yoshida le dice que arregle su cabello antes de irse al trabajo, pero esto la deja aún más confundida porque no sabe si él está preparándola para ser la perfecta novia o simplemente dijo eso porque realmente se preocupa. Horas después, en la oficina, un colega llamado Endowu pregunta a Yoshida si está realmente renunciando a su viaje de trabajo, pero Yoshida se confunde por Endowu. Luego explica que nunca lo ha rechazado antes y pregunta si es porque tiene algo especial planeado con Go-To o con otra chica. Al escuchar esto, Mishima también se hace curiosa y pregunta quién es este misterioso Buddy, pero Yoshida explica que solo tiene un paquete que llegará al mismo tiempo que el viaje. Entonces, Endowu decide dejar de interrogarlo. Más tarde, Mishima le pide a Yoshida que vea una película con ella, y justo cuando está a punto de decir que no, ella compra entradas y le dice que se encuentre con ella en el vestíbulo. En su camino hacia allá, casi se choque con Go-To y finalmente envía un mensaje a Sayu contándole sobre la película para que no espere como la última vez. Horas después, Sayu comienza a preparar la cena, pero también no puede quitarse de la cabeza la idea de que Yoshida está en una cita con alguna chica, así que sale a buscarlo. Alrededor de la misma hora, él y Mishima salen del cine, y él admite que ama las películas románticas porque promueven la idea de encontrar a tu alma gemela. Mientras siguen hablando sobre ello, Mishima de repente dice que ya ha encontrado al hombre con el que está destinada a estar. Entonces Yoshida le dice que haga todo lo posible para estar con él. De repente, ella lanza sus jugs hacia él, y Sayu, quien estaba escondida observándolos, corre pensando que es su nueva chica. Sin embargo, Yoshida empuja a Mishima hacia atrás, y ella fingir una sonrisa para ocultar lo avergonzada que se siente. Después de agradecerle por aceptar ver la película con ella se gira para irse, pero de repente se detiene y pregunta qué haría si ella fuera su alma gemela. Yoshida entonces le dice que para de beber coca la próxima vez y también se gira para irse. Minutos después, Yoshida llega a casa y encuentra el apartamento vacío, así que corre y se desespera buscando a Sayu. Mientras tanto, ella ha encontrado un lugar para sentarse en un parque cercano. Después de fracasar en convencerse de que no tiene sentimientos por Yoshida, Sayu comienza a llorar. Minutos después, Mishima la ve y decide quedarse para asegurarse de que esté bien. Después de aprender sobre la huida de Sayu de casa, Mishima admite que también hizo lo mismo en su juventud y pregunta a Sayu si tiene buena relación con sus padres. Sayu entonces admite que sus padres son bastante tranquilos, pero obviamente eso no fue suficiente para detenerla de convertirse en una profesional de la crema. Cuando Soyu también admite que puede tener sentimientos por alguien en particular, Miss Gema procede a dar una charla sobre el amor y convence a Soyu de confesar sus sentimientos sin importar lo que el chico pueda decir. El discurso de ánimo logra reavivar el brillo de Sayu, pero cuando se levanta para irse, Yoshida la encuentra. Él inmediatamente la aparta para preguntarle por una explicación, pero mientras ella intenta contarle lo que pasó, Mishima pregunta a Yoshida si es su padre. Después de que él diga que no, ella nota una tensión extraña entre ellos y supone que debe estar relacionada con lo que Sayu le contó. Entonces ella les desea suerte y se va. Más tarde, ambos regresan a casa de Yoshida, pero mientras él intenta colgar su ropa, Sayu intenta hablarle con nada más que armadura de trama. Bonito. Yoshida inmediatamente le dice que se ponga algo real, pero ella se niega y dice que primero debe escucharla. Cuando ella de repente agarra a Yoshida y pregunta si realmente no quiere darle backshots, él recuerda su amenaza de lanzarla de vuelta a la calle. A pesar de esto, ella se acerca aún más y sostiene a Johnny antes de repetir su pregunta. Después de admitir que tiene la misma respuesta que todos los demás cuando obtienen una gata gratis, él la empuja hacia atrás. Sayu entonces dice que había intentado trabajar para todos los otros chicos con los que vivió. Sin embargo, dado el gran riesgo involucrado en alojar a una huérfana como ella, terminó pagando con sus pechos para evitar que los demás la persiguieran. Por eso no puede entender por qué él está dispuesto a asumir todo ese riesgo y hasta gastar en ella sin siquiera pedirle un toque sucio. Ella se acerca nuevamente y suplica que use su gata porque, al menos entonces, no se sentiría como un parásito. Pero Yoshida la abraza en su lugar. Entonces admite que ella es una chica guapa, pero dice que está reservando su Magnum para alguien que realmente ama. Minutos después, ella finalmente consiente en ponerse algo de ropa. Así que Yoshida explica que no solo la ve como un parásito, admite que su vida se volvió mucho menos deprimente desde que empezó a vivir con ella.
También aprendió a cuidarse a sí mismo, todo gracias a su compañía. En el siguiente momento, Sayu comienza a llorar, así que Yoshida le da un momento para liberar todo antes de decir que solo quiere que continúe ayudándolo a sentirse bien consigo mismo. Sayu entonces acepta y lo abraza. Un par de noches después, Sayu pregunta a Yoshida si puede conseguir un trabajo, y cuando él fácilmente dice que sí, ella queda sorprendida. Él entonces explica que sería bueno para ella finalmente tener una vida activa, además de ser su lavaplatos. El siguiente día, ella comienza a trabajar en una tienda de conveniencia, y una chica llamada Asami actúa como si fuera una próxima nivel buddy por dejar la escuela para trabajar trabajos de mínimo salario. Después de las horas de trabajo, Asami aprende que viven cerca y pregunta a Sayu si puede venir a visitarla, pero Sayu no está segura si Yoshida aprobaría. Curiosa, Asami pregunta si Yoshida es su novio, pero Sayu explica que él solo es como un hermano para ella. A pesar de esto, Asami insiste en quedarse a dormir y conocerlo. Entonces, unos minutos después, Sayu envía a Yoshida un mensaje diciendo que Asami ya está en el apartamento con ella. Mientras Yoshida intenta responder, Mishima intenta mirar y pregunta por Sayu. Hashimoto entonces pregunta por qué le contó a ella, pero esto hace que Mishima se dé cuenta de que Hashimoto sabía sobre Sayu antes de ella, así que se enoja con Yoshida por no decírselo. Mientras tanto, Goto observa todo desde su mesa y se hace curiosa. Más tarde, Yoshida finalmente llega a casa y se encuentra con Asami, quien inmediatamente comienza a bromearlo por no poder permitirse un mejor apartamento. Después de que se presenta, Yoshida y Sayu inventan una mentira sobre ser amigos desde pequeños. Sayu entonces entra a la cocina a preparar la cena, mientras Yoshida continúa contando a Asami historias falsas sobre cómo crecieron juntos. Minutos después, Sayu sirve lo que debería haber sido cena para ella y Yoshida, y Asami devora todo como una glotona sinvergüenza antes de complacer a Sayu por su habilidad culinaria. Más tarde, Yoshida se cansa de las vibraciones de la buddy obvia y le dice a Asami que se vaya a casa, pero ella le pide que la acompañe afuera porque Ahadi no debería caminar sola por la noche. Sayu intenta unirse a ellos, pero Asami la detiene y dice que es un trabajo de hombre antes de salir con Yoshida, y decirle que deje de mentir porque no hay manera de que solo sean amigos con Sayu. Después de tomar un momento para considerar sus próximos movimientos cuidadosamente, Yoshida admite que son extraños que han decidido vivir juntos. Entonces le dice a Asami que había querido que Sayu fuera la que le contara todo, pero Asami dice que ya pasó el examen. Después de que ella le diga que no se preocupe por seguirla a casa, él le dice que siga viniendo a ver a Sayu cuando quiera. Asami entonces le dice que Sayu es realmente buena para ocultar sus sentimientos antes de salir. La noche siguiente, Yoshida intenta enviarle un mensaje a Sayu para decirle que acabó de terminar el trabajo, pero Goto de repente solicita otra cita. Minutos después llegan al restaurante, pero Yoshida se distrae mientras intenta averiguar qué significa Asami sobre Sayu ocultando sus sentimientos. Cuando Goto eventualmente recuerda su atención, casi se enoja con ella por perder su tiempo, pero sus enormes jugs hacen su magia sobre él. Ella entonces nota que parece muy distraído y pregunta si es porque finalmente está viendo a alguien más. Curioso, Yoshida pregunta por qué se preocupa tanto por quién podría estar viendo, y dice que no responderá a ninguna pregunta hasta que ella responda a las suyas. Después de dejar sus mamelucos en su cara para desordenar lo que queda de sus células cerebrales, Goto admite que en realidad le gusta. Entonces, Sayu acaba de terminar de preparar la cena para ambos y se emociona al ver a Yoshida, pero entonces ve su mensaje sobre ya estar en una cita con Goto. En el restaurante, Goto acaba de admitir que nunca ha salido antes, y después de que le diga que para de mentir, Yoshida pregunta por qué la rechazó si en realidad le gusta. Ella entonces afirma que pudo sentir algo con él y sabía que no sería el momento adecuado para entrar en una relación. Una vez más, Yoshida le dice que para de mentir, pero luego Goto dice que está lista para hacer cualquier cosa para demostrar que en realidad le gusta. Cuando él de repente pregunta si tomaría backshots de él, ella se congela por un minuto, así que él admite que solo era una broma. En el siguiente momento, ella afirma ser virgen, y Yoshida se disculpa inmediatamente por ser insensible antes de preguntar si está diciendo la verdad. Cuando ella dice que sí y explica que nunca ha montado un Glizy, Yoshida nota cómo se siente avergonzada hablando sobre ello, y se da cuenta de que en realidad está diciendo la verdad. Entonces le dice que la invite cuando sienta que es el momento adecuado. Ella siente un ligero enfado en su voz y pregunta por qué está molesto.
así que él le recuerda que ha estado jugando con sus emociones todo el tiempo. Después de pedirle disculpas, ella promete hacer el movimiento la próxima vez, pero dice que también debe saber con quién ha estado enviando mensajes recientemente. Minutos después, Sayu recuerda un trauma del pasado y vomita la comida que había comido. Luego recibe un mensaje de Yoshida diciendo que trae a Gotou a casa. Naturalmente, Sayu se siente destrozada y piensa que él finalmente tuvo suerte con ella, pero entonces Yoshida envía otro mensaje explicando que Gotou quiere verla. De camino a su casa, le cuenta a Gotou la misma estúpida historia de ser cercano a Sayu desde pequeño, y cuando finalmente llegan, Gotou se presenta a Sayu con unos aperitivos. Minutos después se entera de la verdad sobre su relación y se sorprende de que Yoshida fuera tan atrevido como para dejar que Sayu se quedara con él. Luego le pregunta a Sayu si alguna vez ha intentado algo indebido con ella, y Sayu también admite estar sorprendida de que él nunca haya hecho nada. Mientras hablan, tanto Gotou como Yoshida notan que Sayu actúa un poco extraño, pero cuando Gotou le pregunta, ella afirma que no es nada. Gotou vuelve a preguntar y ella insiste en que está bien. Pero Yoshida siente una tensión incómoda en la habitación, así que va al baño para darles algo de espacio. Cuando Sayu de repente empieza a evitar el contacto visual, Gotou le pregunta si tiene algo que desahogar y se ofrece a hablar con ella en privado si eso la hará sentir mejor. Justo entonces Yoshida sale, así que Sayu le pide que vaya a comprar víveres, y él rápidamente entiende que necesitan un tiempo a solas. Sin embargo, antes de irse, le pregunta si estará bien quedándose sola con Gotou, y después de que ella dice que no será un problema, él se va. Gotou luego le pregunta a Sayu sobre todo lo que la ha llevado a quedarse con Yoshida en este momento, y después de que ella explica todo, Gotou le pregunta por qué se fue de casa en primer lugar. Sayu se niega a responder a esto, así que Gotou le pregunta cuándo planea irse de la casa de Yoshida. Mientras tanto, Yoshida, que todavía va de camino a la tienda, se encuentra con la señorita Hima, quien luego afirma que fue a ver una película. Cuando Yoshida dice que el cine está muy lejos de donde ella está parada, Mishima afirma que solo quería caminar hacia su vecindario, ya que no tenía nada más que hacer. Luego pregunta por Sayu y después de que él explica que ella lo envió a hacer un recado, Mishima se ofrece a caminar con él hasta la tienda. De vuelta en el apartamento, Sayu se ha negado una vez más a responder, así que Gotou le explica que no puede seguir huyendo de la verdad. También le dice a Sayu que irse de casa y vender a Kitty no cambia el hecho de que todavía es demasiado joven y tiene que lidiar con aquello de lo que huye para realmente crecer. En ese momento ella duda, pensando que quizás se ha excedido, pero Sayu en realidad le agradece por ser sincera. Sayu luego decide confesar sobre todos los otros chicos con los que ha estado, y después de admitir que se sentía bien cuando aceptaban sus pasteles como pago, señala que Yoshida ha sido la única excepción. Gotou de repente se ríe y dice que siempre esperó que Yoshida fuera un buen tipo antes de expresar lo feliz que está de que se hayan encontrado. Sin embargo, después de decirle también a Sayu que no hay nada de malo en aceptar su amabilidad, Gotou le advierte que tenga cuidado porque Yoshida aún puede meterse en problemas por dejarla quedarse con él. Sayu entonces promete que eventualmente se irá y volverá para enfrentar aquello de lo que ha estado huyendo, porque también sabe que Yoshida se está poniendo en riesgo al dejarla quedarse. Al escuchar esto, Gotou abraza a Sayu y le dice que se tome el tiempo que necesite, y Sayu inmediatamente rompe a llorar. Mientras tanto, Yoshida acaba de terminar de comprar víveres con la señorita Hima, pero mientras él se prepara para irse, ella de repente le pide pasar la noche en su casa. Cuando Yoshida dice que solo puede dejar que su novia pase la noche, la señorita Hima le recuerda a Sayu, pero él dice que ella es alguien a quien solo está ayudando. La señorita Hima luego menciona a Gotou, y cuando Yoshida intenta evitar hablar de ella, la señorita Hima le dice que deje de fingir, porque ya sabe que Gotou está en su casa. Él inmediatamente pregunta cómo lo supo, así que la señorita Hima admite que empezó a seguirlos después de que salieron del restaurante. Después de disculparse por ello, dice que no es justo que él siempre le oculte cosas sobre Gotou, y Yoshida se queda paralizado sin saber cómo responder a su arrebato. Para entonces, Sayu finalmente ha dejado de llorar. Así que Gotou le pregunta si tiene alguna pregunta, y Sayu inmediatamente le pregunta si ama a Yoshida. Gotou duda por un momento, pero después de que Sayu dice que Yoshida está obsesionado con ella, admite también tener sentimientos por él, y dice que se enamoró de él cuando apareció por primera vez en la oficina. Al escuchar esto, Sayu decide ayudarla a llevar las cosas al siguiente nivel con Yoshida.
Mientras tanto, la señorita Hima de repente afirma que solo hacía todas esas preguntas porque pensó que Yoshida había ahuyentado a Sayu para pasar un buen rato con ella. Después de que él dice que nunca haría algo así, Mishima le pregunta si realmente ama a Gotou, y él lo admite sin dudar un segundo. Mishima luego le pregunta por qué está dejando que su deseo de ayudar a Sayu se interponga en sus sentimientos por Gotou. Yoshida se sorprende con esta pregunta y le pregunta si quiere que eche a Sayu, pero la señorita Hima dice que solo quiere saber cuáles son sus prioridades. Después de evitar desmoronarse, lo acusa de no amar realmente a Gotou, porque si lo hiciera, no le resultaría tan difícil elegir entre ella y Sayu. Al momento siguiente, ella le pregunta si tiene sentimientos por Sayu, y después de que él dice que no, ella se acerca para decirle que es demasiado bueno para su propio bien. Luego se echa hacia atrás y se disculpa por excederse antes de irse. Minutos después, Yoshida regresa a casa y ve a Gotou maquillando a Sayu. Cuando le preguntan su opinión, su cerebro vuelve a la configuración de fábrica, así que le dicen que tome un curso de cumplidos. Después, él acompaña a Gotou a la salida, y mientras caminan juntos, ella promete llamar a la policía si él alguna vez intenta darle a Sayu lo que ella ha estado pidiendo. Cuando ella afirma haber notado algún tipo de atracción de Sayu antes, Yoshida se preocupa por su próximo movimiento, pero Gotou le dice que se relaje porque confía completamente en él. Días después, mientras trabaja, Sayu ve un nombre familiar en la caja y se pregunta de dónde conoce a esa persona. Sin embargo, cuando Yaguchi entra, lo reconoce como uno de los chicos que la dobló como un pretzel cuando aún estaba en las calles. Yaguchi también la reconoce e intenta hablar, pero ella lo ignora y actúa como si fuera un extraño para evitar enfrentar la realidad. Justo cuando él pregunta por qué cambió su nombre de Miyuki, Asami entra y le dice que vuelva al trabajo. Luego él intenta decirle quién es Sayu en realidad, pero cuando Sayu lo detiene, Asami se da cuenta de que algo malo pasó entre ellos, así que se encierra con Sayu. Después de decirle a Sayu que no tiene que hablar de nada que no quiera, Asami promete ayudar si alguna vez necesita algo. Horas después, Sayu sale y ve a Yaguchi, quien aparentemente la ha estado esperando. Ella intenta ignorarlo de nuevo, pero él empieza a alabarla por ser una puta tan orgullosa porque obviamente se está quedando con otro chico y le está dando la Gaok 5000 cada noche. Cuando de repente le pide ver su nuevo lugar, Sayu se niega y dice que Yoshida no lo permitiría. Luego se da la vuelta para irse, pero Yaguchi amenaza con contarle a Sam y al gerente de la tienda todo sobre ella. Aterrorizada, ella pregunta si solo quiere ver el lugar, y después de que Yaguchi promete mantener sus manos quietas, Sayu le envía un mensaje de texto a Yoshida para avisarle. Minutos después llegan al apartamento, y después de echar un vistazo, Yaguchi le pregunta a Sayu si ya está aplaudiendo para Yoshida. Ella luego explica el trato que Yoshida hizo con ella, pero Yaguchi se niega a creer que alguien renunciaría a una oportunidad de tener sexo gratis. Cuando de repente se acerca e intenta revivir los viejos tiempos, Sayu se resiste, pero él sigue insistiendo, así que ella le da una bofetada en la cara. Esto hace que Yaguchi se enfade, así que decide forzarla. Sayu inmediatamente empieza a llorar y piensa que esta será la mejor opción porque las cosas podrían ponerse muy mal para Yoshida si Yaguchi expone quién es ella realmente. Luego decide dejar que Yaguchi haga lo que quiera, pero le dice que sea rápido. Por suerte, Yoshida entra corriendo en ese momento y los detiene antes de ver cómo está Sayu. Luego echa a Yaguchi y exige saber qué estaba intentando hacer. Yaguchi dice orgullosamente que iban a reventarla antes de preguntarle a Yoshida por qué intenta salvar a una garganta profunda que no quiere ser salvada. Yoshida casi pierde los estribos, pero después de lograr controlarse, Yaguchi le pregunta si realmente planea dejarla quedarse con él gratis. Yoshida responde que ella puede quedarse todo el tiempo que quiera, y Yaguchi lo llama estúpido porque definitivamente se arruinará o terminará en la cárcel por intentar jugar a ser papá. Yoshida luego dice que solo está tratando de ser un adulto responsable controlando su Magnum. Yaguchi se cansa del sermón y decide irse, pero Yoshida le advierte que se mantenga alejado de Sayu. Después de decir eso, la actitud de Yoshida de aspirante a sacerdote ya es un gran desinterés, y Yaguchi acepta mantenerse alejado y se va. Yoshida luego considera todo lo que Sayu ha pasado y rompe a llorar. Momentos después vuelve adentro para ver cómo está de nuevo, y ella explica lo asustada que se sintió en ese momento, a pesar de saber que Yaguchi ya lo había hecho innumerables veces antes.
Después de abrazarla, Yoshida dice que no hay nada de malo en sentir un poco de miedo, pero insiste en que Sayu tiene que empezar a tratarse mejor para que chicos como Yaguchi no se acerquen. También promete protegerla siempre, incluso si el mundo entero está en su contra. Al día siguiente en la tienda, Asami nota que Sayu está distraída mientras apila estantes, así que le pregunta si algo pasó con Yaguchi. Sayu le dice que no se preocupe y finge una sonrisa, pero Asami se molesta y le dice a Sayu que deje de ocultar lo que realmente siente. Luego va directamente hacia Yaguchi y exige saber qué le hizo a Sayu. Yaguchi admite fácilmente que quería llevarla a Pound Town, pero ella se negó. Sin embargo, Asami puede ver que hay más en la historia, así que pide detalles. Yaguchi luego admite que intentó forzarla, y Asami responde con una bofetada que le reinicia el cerebro. Luego dice que tiene que disculparse con Sayu, pero aparece un cliente, así que Asami se queda para atender la caja. Yaguchi entonces aprovecha la oportunidad para disculparse con Sayu y admite que realmente lamenta lo que hizo. Cuando ella le pregunta por qué no le ha contado a Asami toda la verdad sobre su pasado, él le recuerda que prometió guardar silencio si ella le mostraba la casa de Yoshida. Ella se sorprende de que un tipo descarado como él tenga un extraño sentido del honor. Después de decir que no está molesta por lo sucedido, le advierte que se guarde su camarón bebé, porque no será tan débil la próxima vez que intente tener suerte. Cuando Yaguchi de repente dice que Yoshida es estúpido por enseñarle respeto propio sin siquiera intentar besarse, Sayu se alegra sabiendo que finalmente encontró a un buen chico. Horas después, ella empieza a ir a casa con Asami y recibe un mensaje de Yoshida explicando que pasará la noche en la oficina para terminar un trabajo. Asami ve el mensaje y responde que se quedará en su casa para cuidar de Sayu. Después de que Yoshida le agradece, ella le dice a Sayu que no será un problema ya que sus padres no están en casa. Sin embargo, sí necesitan pasar por su casa para que ella pueda recoger algunas cosas. Varios minutos después, Sayu se queda paralizada en shock mientras lucha por creer que Asami vive en una mega mansión. Después de finalmente salir, Asami explica cómo sus padres asquerosamente ricos apenas tienen tiempo para ella, por eso consiguió un trabajo en la tienda para mantenerse ocupada. Mucho más tarde, Sayu decide sincerarse sobre su vida y todo lo que la llevó hasta este punto, y por suerte, Asami aún decide quedarse con ella, así que pasan la noche hablando de sus vidas. En cierto punto, Asami le dice a Sayu que casi la echan de casa por intentar ser autora. Después de hablar también de una historia que escuchó de su padre, toma la mano de Sayu y le dice que deje de huir de sus errores porque ellos la hicieron la persona que es ahora. Al escuchar esto, Sayu rompe a llorar, así que Asami contiene sus lágrimas para recordarle a Sayu que siempre estará aquí para apoyarla. Al día siguiente, Yoshida regresa y dice que salió antes de lo habitual, ya que pasó la mayor parte de la noche trabajando. Después de decirle a Sayu que no se preocupara por la cena, se disculpa por haber estado ausente después de todo lo que pasó con Yaguchi, pero Sayu le dice que no se preocupe. Luego le agradece por ayudarla a aprender respeto propio y dice que ha vuelto a pensar en su futuro. Escuchar esto le alegra el corazón a Yoshida, así que le acaricia la cabeza y promete ayudarla con lo que necesite. Más tarde en la tienda, Asami le dice a Sayu que vea si Yoshida está de acuerdo con que ella vuelva a venir y después de que Sayu dice que sí, decide ir a trabajar en los estantes. Al momento siguiente, Asami ve un coche que se detiene y le dice a Sayu que el mismo coche ha estado apareciendo últimamente, pero nadie sale a comprar nada. Horas después regresan a casa, pero Asami rápidamente se harta de un problema que ha estado intentando resolver. Así que Sayu echa un vistazo y dice que en realidad es bastante fácil. Avergonzada, Asami inventa un montón de excusas para compensar el hecho de que es lenta. Sayu intenta metérselo en su gruesa y vacía cabeza, pero Asami rápidamente se cansa y decide tomar un descanso. Cuando dice que el curso es súper importante para su sueño de ser autora, Sayu recuerda su promesa de empezar a pensar en su futuro y se pierde en sus pensamientos. Asami lo nota y le pregunta si está bien, pero ella afirma que solo estaba pensando qué hacer para cenar, así que Asami se ofrece a ayudarla a resolverlo. Mientras tanto, Yoshida acaba de recibir un mensaje de texto mientras trabajaba en la oficina, así que lo lee mientras la señorita Hima lo observa y empieza a ponerse celosa. Para empeorar las cosas, Gotou aparece y le pide ayuda a Yoshida con algo mientras obviamente coquetea con él. Tan pronto como Gotou regresa a su mesa, la señorita Hima corre y pregunta si pueden comer juntos.
Mucho más tarde, llegan a un restaurante y después de ver que la señorita Hima en realidad tiene potencial de chica mala, Gotou le dice que no abuse de la comida chatarra si realmente quiere desarrollar algunas curvas. Gotou luego pregunta si hay algo de lo que quiera hablar, y la señorita Hima inmediatamente le pregunta su opinión sobre Yoshida, con una cara severa que casi hace que Gotou se atragante con su ensalada. Después de que Gotou afirma que solo nota el cambio reciente en su apariencia y el hecho de que parece tener una chica nueva cerca, la señorita Hima le pregunta si sabe sobre Sayu. Gotou rápidamente se da cuenta de que ella lo sabe y decide contarle sobre la conversación que tuvo con Sayu en casa de Yoshida el otro día. Cuando Mishima le pregunta si le molesta lo que Sayu probablemente siente por Yoshida, Gotou afirma que en realidad no le importa eso. Sorprendida, Mishima le dice que es mejor luchar por lo que quiere, que en este caso es Yoshida, pero Gotou insiste en que es inútil porque obviamente no puede controlar las emociones de Sayu ni las de Yoshida. Al escuchar esto, la señorita Hima se enfurece y la llama cobarde por no apoderarse del corazón de Yoshida por la fuerza. Gotou luego le dice que se relaje y explica que necesitan esperar y ver si Yoshida tiene algún sentimiento por Sayu. Sin embargo, esto confunde a Mishima, así que le pregunta a Gotou si realmente ama a Yoshida. Gotou luego responde que su amor por él es la razón exacta por la que no está actuando como una lunática obsesionada. Horas después, Yoshida recibe un mensaje de Sayu sobre la cena, pero mientras se prepara para irse, Mishima de repente le pide ir a ver una película de nuevo. Después de notar que él lucha contra el impulso de rechazarla, ella le pide su número en su lugar y dice que es justo ya que ya se los dio a Gotou y a Sayu. Yoshida acepta, pero le advierte que es extremadamente malo enviando mensajes de texto. De repente, ella pierde los estribos y lo llama egoísta, afirmando que él solo hace lo que quiere sin importarle lo que sienten los demás. Confundido, Yoshida le pregunta si está proyectando alguna extraña inseguridad en él, así que la señorita Hima se toma un segundo para calmarse antes de admitir que tiene sentimientos por él. Después de devolverle el teléfono, ella dice que está bien si él no quiere enviar mensajes, pero él promete hacerlo. Obviamente sintiendo pena por ella, luego pregunta si aún pueden ir a ver una película más tarde. Y después de que él dice que sí, ella admite que se siente bien cada vez que él hace lo que ella le pide, como un buen simp obediente. Más tarde esa noche, Sayu se emociona al contarle a Yoshida sobre los próximos exámenes de Asami y cómo pasaron la mayor parte del día planeando la cena. Pero Yoshida apenas puede oírla por encima de sus propios pensamientos. Ella finalmente lo nota y le pregunta si está bien, pero él le dice que no se preocupe y sugiere que continúe preparando la cena con Asami, ya que parece haberlo disfrutado. Días después, Yoshida nota que Sayu ha estado haciendo mucho trabajo extra en la casa, así que intenta ayudar. Pero ella lo lleva de vuelta a la cama y le recuerda que es su trabajo. Cuando él se queja de estar ocioso e intenta ayudar de nuevo, ella lo empuja y accidentalmente cae sobre su sable de luz. Por suerte, Yoshida todavía la ve como una pobre refugiada, así que se levanta casualmente y va al baño a limpiarse mientras ella fantasea con lo que pudo haber sido. Minutos después, ella encuentra su álbum de graduación y después de mirar sus viejas fotos, se da cuenta de que él nunca ha tenido una oportunidad con las chicas. Cuando finalmente termina de bañarse y la ve mirando una foto en particular, él le explica que la chica, su novia, rompió con él porque no sabía cómo lidiar con salir con mujeres mayores en ese entonces. Mientras se dirige al balcón, Sayu de repente lo detiene para decir algo, pero su rostro hace que su corazón se acelere, así que ella le dice que deje de fumar. Él se ríe de esto, pensando que ella está bromeando, mientras ella sigue mirándolo con una expresión sospechosa en su rostro. En la tienda, al día siguiente, Yaguchi cambia turnos con Asami y ve el mismo coche que siempre pasa cerca de la tienda. Después de que se detiene por primera vez, el conductor abre la puerta para un chico llamado Kazuto y Sayu inmediatamente se esconde detrás del mostrador. Yaguchi rápidamente la ayuda a escabullirse a la parte de atrás, y mientras ella le dice a Asami que Kazuto es su hermano, Kazuto se encuentra con Yaguchi en el mostrador y empieza a preguntar por Sayu. Minutos después, Yaguchi se une a las chicas en la trastienda y dice que ya no tienen que preocuparse por Kazuto. Después de admitir también que odia a los mocosos ricos, Yaguchi le dice a Sayu que su vida huyendo podría terminar pronto porque Kazuto iba muy en serio con encontrarla. Minutos después, Sayu empieza a ir a casa y se distrae mientras considera lo que Yaguchi dijo, hasta que Yoshida le envía un mensaje de texto explicando que tiene que trabajar hasta tarde de nuevo. Horas después, Sayu va a la tienda a comprar víveres, pero la señorita Hima aparece de repente y dice que estaba en una cita de cine sola en el teatro. De repente, Sayu se esconde detrás de ella y le ruega ayuda,
porque Kazuto todavía está afuera buscándola. La señorita Hima acepta sin hacer preguntas y espera a que Kazuto se vaya antes de llevar a Sayu a un karaoke para seguir escondiéndose. Después de agradecerle la ayuda, Sayu decide enviarle un mensaje a Yoshida, pero de repente se paraliza y le preocupa que él se preocupe y abandone su trabajo. La señorita Hima lo nota y se ofrece a ayudar, así que Sayu la deja escribir el mensaje en su lugar. Después de consultar con Sayu para asegurarse de que está bien, se lo envía a Yoshida, quien acaba de terminar el proyecto en el que ha estado trabajando. Poco después de esto, la señorita Hima decide tomar un descanso de traumatizar a la pobre Sayu con su horrible voz. Cuando le dice a Sayu que elija una canción, Sayu se niega y dice que el karaoke es para perdedores que pasan demasiado tiempo en el cine. La señorita Hima nota la mirada de preocupación en los ojos de Sayu, así que se sienta a su lado y le pregunta si se encuentra bien. Después de asegurarse de que Sayu no cometió ningún crimen grave en su hogar, la señorita Hima le pregunta si ha considerado regresar a casa. Sayu dice que sí, y cuando la señorita Hima le pregunta por qué sigue comprando los víveres para Yoshida, Sayu le explica que tiene la intención de seguir haciendo su parte por él hasta que decida regresar a su hogar. La señorita Hima entonces le dice que a Yoshida no le importaría en absoluto si ella se toma un día libre, antes de advertirle también que sus acciones de ahora en adelante le afectarán, porque se han encariñado mucho el uno con el otro. Justo cuando la señorita Hima le recuerda a Sayu que no le queda mucho tiempo disponible, Yoshida entra y pregunta por qué tuvieron que elegir precisamente el último puesto. Después de que la señorita Hima afirma que este era el que preferían, Yoshida ayuda a Sayu con las bolsas para que puedan irse a casa. Mientras él empieza a preguntarle qué van a cenar, la señorita Hima los observa y desea ser Sayu, pero entonces Yoshida le pregunta si quiere seguirlos a casa para cenar. Ella dice que no, a pesar de que en realidad lo desea con todas sus fuerzas. Así que Yoshida le agradece por toda la ayuda con Sayu e intenta pagar la cuenta. Justo en ese momento, Sayu lo detiene y le dice que está haciendo exactamente lo mismo que siempre la molesta. Yoshida entonces le ofrece ir a ver una película con ella cuando tenga la oportunidad. Después de que la señorita Hima les dice que lleguen a casa sanos y salvos, ellos se marchan, pero ella de repente cae al suelo, rompiendo a llorar, porque Yoshida nunca le ha dado el mismo nivel de atención que le dedica a Sayu. Mientras tanto, Sayu acaba de preguntarle a Yoshida si le gustaría pasar un poco de tiempo haciendo algo especial para ella. Justo en ese momento, él ve un cartel de un festival y le ofrece ir con ella. La noche siguiente, Yoshida se queda impactado por lo increíblemente bien que se ve con un yukata, así que desvía la mirada para mantener su magnum bajo control. Cuando llegan al lugar del festival, Sayu se da cuenta de que apenas la ha mirado, así que le pide su sincera opinión sobre su atuendo. Sin ninguna escapatoria posible, él se deleita a la vista y admite que ella se ve absolutamente increíble. Al momento siguiente, ella sutilmente le pregunta si eso la hace ver mejor que Goto, pero Yoshida apenas escucha la pregunta y le pide que por favor la repita. Sin embargo, Sayu le dice que no se preocupe en absoluto porque ella ya sabe que su respuesta le rompería el corazón. Después de ver a algunos lugareños con algodón de azúcar, le dice a Yoshida que en realidad nunca lo ha probado, así que él decide comprarle su primerísimo algodón de azúcar. Momentos después, ella le da un mordisco y decide darle un poco a él, pero a Yoshida esto le parece un poco extraño. A pesar de todo, él termina comiendo de sus manos y reza para no tener que volver a hacerlo, mientras Sayu se engaña a sí misma pensando que en realidad tiene una oportunidad con él. Cuando un extraño choca de repente con Sayu, Yoshida le agarra la mano con fuerza para evitar que se caiga, pero ella rápidamente aprovecha esa oportunidad para seguir tomados de la mano, afirmando que podría perderse si él la deja sola. Mucho más tarde, ambos ven los fuegos artificiales juntos, y mientras Sayu se concentra en las hermosas explosiones, Yoshida se sumerge en sus pensamientos, preguntándose cómo habría sido su vida si no la hubiera conocido esa noche. Después de un par de minutos más de escenarios imaginarios, se da cuenta de que ella ya no le está tomando la mano y le preocupa muchísimo que se haya perdido. Por suerte, ella solo quería tirar algo a la basura. Así que ella le toma la mano de nuevo y le pregunta si él estaba preocupado por ella. Después de que Yoshida asiente con la cabeza, continúan viendo los fuegos artificiales. Pero entonces Yoshida de repente le pregunta si ella realmente lo va a dejar. Él entonces se detiene a sí mismo para no decir algo que pudiera desencadenar aún más emociones entre ellos. Pero Sayu ya la siente intensamente. Después, él intenta irse con ella, pero ella lo detiene y le dice que les dio nombres completamente diferentes a los otros chicos con los que se acostó. Por alguna razón, ella se sintió completamente segura en el momento en que se conocieron, por eso fue que le dijo su nombre real. Luego pregunta por qué de repente hizo esa pregunta hace unos minutos, pero Yoshida le acaricia la cabeza para evitar decir algo que pudiera llevar a un beso sorpresa.
Al momento siguiente, ella le pregunta si la habría llevado a casa y se habría acostado con ella si tuviera la misma edad que Goto, pero antes de que él pueda responder, ella le dice que no se moleste en absoluto, así que se van a casa. A la mañana siguiente, Yoshida oye a alguien en la puerta y se levanta rápidamente para abrir, esperando que sea una entrega. Sin embargo, tan pronto como abre la puerta, Kazuto pregunta por Sayu y le dice que quiere llevarla de vuelta a casa. Cuando él le dice que recoja todas sus cosas, ella se niega rotundamente, se niega y le dice que no quiere dejar a Yoshida. Kazuto entonces le pregunta si tiene la más mínima idea de lo preocupado que ha estado por ella durante los últimos meses. Además, explica cómo pasó casi todos los días buscándola y asustado de que pudiera haberse topado con algún psicópata. Sayu entonces le dice que Yoshida la mantiene completamente a salvo de todo eso, pero Kazuto se niega rotundamente a escuchar una palabra más de esto, y dice que Yoshida es definitivamente uno de esos tipos raros. Esto hace que Sayu se enfade muchísimo. Así que ella defiende a Yoshida, afirmando que él jamás se aprovecharía de ella. Finalmente, él se ofrece a responder cualquier pregunta que Kazuto pueda tener. Kazuto entonces pregunta si han estado haciendo pasteles cremosos en la cama de Yoshida, y después de que ambos dicen que no, él le agradece a Yoshida por no haberse acostado con su hermana. Cuando Kazuto dice que su madre había estado preocupadísima, Sayu inmediatamente le dice que deje de mentir, porque su madre jamás se ha preocupado realmente por ella. Kazuto entonces explica que después de que Sayu se escapó de casa, sus maestros de escuela comenzaron a hacer preguntas sobre su paradero, y su madre inicialmente logró mantenerlos a raya, afirmando que Sayu se había encerrado en su habitación. Eventualmente, las mentiras dejaron de funcionar por completo, y todos comenzaron a creer que su madre había encerrado a Sayu dentro de la casa, manteniéndola cautiva. Después de escuchar todo esto, Yoshida le pregunta a Kazuto si esa es la única razón por la que vino, y Kazuto comienza admitiendo que su madre es en realidad una maniática egoísta a quien en verdad no le importa Sayu en absoluto. Él explica además que en realidad quiere llevarla de vuelta a casa por el bien de proteger a la familia, así que Yoshida le pide que le dé a Sayu un poco de tiempo para pensar en todo. Kazuto entonces pide hablar con Sayu por un par de minutos y promete no arrastrarla a la fuerza a su coche, así que Yoshida acepta la propuesta. Mientras Kazuto espera afuera a Sayu, Yoshida se pregunta cómo puede asegurarle que todo, absolutamente todo, estará bien. Después de abrazar a Yoshida, Sayu sigue a Kazuto a su coche para que puedan hablar en privado. Kazuto entonces admite que Yoshida parece ser un tipo bastante tranquilo, ya que la protege como si fuera un padrastro. Sin embargo, le dice a Sayu que tiene que regresar porque su madre ha empeorado muchísimo más de lo que estaba justo antes de que Sayu decidiera irse de la ciudad. Después de tomarse un momento para reflexionar, Sayu admite que la vida huyendo ha sido mucho más difícil de lo que ella imaginaba. También convenientemente omite la parte en la que vendió su gatito por una cama y solo le dice a Kazuto que necesita más tiempo para pensar en sus planes futuros antes de seguirlo de vuelta a casa. Al escuchar esto, Kazuto admite sentirse bastante impresionado de que ella esté hablando libremente y expresando sus pensamientos, así que promete conseguirle al menos otra semana mintiéndole a su madre. Mucho más tarde, Asami aparece y se molesta muchísimo al escuchar que Sayu se irá pronto, así que Sayu la consuela y dice que quiere contarle a ella y a Yoshida toda la verdad completa sobre por qué se escapó de casa. Sayu siempre había estado en muy malos términos con su madre, y a medida que pasaban los años, su mala relación comenzó a afectar seriamente el rendimiento de Sayu en la escuela. Finalmente se convirtió en la solitaria con la que absolutamente nadie hablaba. Pero todo eso cambió por completo cuando una chica llamada Yuyuko se hizo su amiga y le devolvió la esperanza en la humanidad. Poco después de que su amistad comenzara, un grupo de acosadores comenzó a meterse con Yuyuko. Y cuando Sayu preguntó por qué siempre la estaban molestando, Yuyuko le recordó a Sayu al jugador de baloncesto que ella había rechazado. Aparentemente, absolutamente todas las chicas de la escuela querían su Glissy. Confundida, Sayu preguntó por qué no se acercaban a ella en su lugar. Así que Yuyuko le explicó que aunque Sayu era muy atractiva, siempre la trataban como la fea aspirante que solo se hizo amiga de Sayu para ganar algo de aura o popularidad. Esto hizo que Sayu perdiera completamente el control de sus emociones, y después de que le dijo a Yuyuko que era la única amiga que realmente le importaba, Yuyuko le aseguró que estarían bien, probablemente pensando que los acosadores se cansarían y encontrarían a un nuevo nerd con quien meterse. Varios días después, Sayu iba de camino al baño de mujeres cuando escuchó a los acosadores hablar de Yuyuko y reírse a carcajadas. Inmediatamente entró corriendo y encontró a Yuyuko empapada en orina, así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Cuando Yuyuko intentó detenerla, ella insistió en que tenían que defenderse a sí mismas, y después de hacerlo, Sayu estaba convencida de que el acoso finalmente se detendría. Sin embargo, solo unos pocos días después de esto, subió al tejado para la habitual charla del almuerzo con Yuyuko y la encontró de pie al borde.
Sayu inmediatamente intentó hacerla volver adentro, pero Yuyuko comenzó a hablar de cómo nunca debió haber intentado ser su amiga. Sayu se sorprendió muchísimo al escuchar esto, pero siguió intentando convencerla de que saltar era la decisión equivocada. Sin embargo, después de decirle a Sayu que no se culpara a sí misma, Yuyuko saltó, y a pesar de saber lo que ya había sucedido, Sayu caminó hasta el borde y se horrorizó por lo que quedaba del cuerpo de Yuyuko. Naturalmente, ella dejó de ir a la escuela y los reporteros inundaron su casa todos los días, esperando obtener respuestas de ella. Cuando finalmente decidió salir, su madre la culpó por actuar como si ella fuera la causa de todo lo que estaban pasando, y esta gota final la hizo decidir que era hora de irse a la calle. Cuando su madre de repente preguntó si ella realmente había causado la muerte de Yuyuko, el corazón de Sayu se hizo pedazos, pero reunió el coraje suficiente para finalmente llamar a su madre una perdedora egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Justo cuando estaba a punto de huir, Kazuto regresó, así que ella le contó absolutamente todo, y él realmente estuvo de acuerdo con su decisión de escapar. Después de abrazarla, le dio dinero para un hotel y le dijo que llamara cuando ella quisiera. Pero después de semanas de doloroso y profundo aislamiento, Sayu decidió experimentar la verdadera indigencia. Tiró su teléfono para evitar cualquier comunicación de Kazuto y encontró a su primer cliente poco después. Así que ella continuó vendiendo sus parcelas por una cama hasta que Yoshida la encontró. Después de escuchar todo esto, Yoshida le agradece a Sayu por confiarle algo tan sumamente delicado, y Asami también la elogia por sobrevivir a algo tan traumático y la abraza. Mucho más tarde, Sayu se queda profundamente dormida, así que Asami se une a Yoshida en el balcón y le pregunta si él tiene algún plan para ella. Cuando Yoshida dice que ya es demasiado tarde para que él haga absolutamente nada, Asami le dice que encuentre una manera de ayudar a Sayu porque su familia, obviamente, no es lo suficientemente sana como para ayudarla a sanar de todo lo que ya ha pasado. Al día siguiente, ya en la oficina, Yoshida les cuenta a Hashimoto y a la señorita Hima Hima sobre Kazuto. Ambos concuerdan en que lo mejor para Sayu sería volver a casa. Hashimoto nota a Yoshida preocupado y le pregunta. Yoshida simplemente dice que Sayu tiene una mala relación familiar, y Hashimoto insiste en que regresar a casa es su mejor opción, ya que Kazuto ya está de su lado. Más tarde esa misma noche, Yoshida regresa a casa y se encuentra con Kazuto, quien entonces le pide un par de minutos para poder hablar. Yoshida se une a Kazuto en un parque cercano. Kazuto entonces le ofrece una bebida y comienza disculpándose por la forma en que le habló la primera vez que se conocieron. Proceden a pasar un par de minutos hablando sobre la noche en que Yoshida encontró a Sayu, después de lo cual Kazuto decide decirle por qué su madre parece odiar a Sayu con tanta intensidad. Su padre construyó una empresa súper exitosa hace muchos años, pero alrededor del tiempo en que Sayu fue concebida, encontró a una mujer más joven y se enamoró perdidamente de ella. Como resultado, le dijo a su madre que se deshiciera de Sayu, pero ella se negó, pensando que Sayu le recordaría a su padre la importancia de la familia. Desafortunadamente, a su padre no le importó en absoluto y aún así eligió dejar a su madre por su nueva chica, así que su madre comenzó a tratar a Sayu como si ella fuera la maldición responsable de haber separado a su familia. Después de explicar además que Sayu nunca tuvo la oportunidad de experimentar amor y guía real de un adulto, Kazuto le agradece a Yoshida de nuevo por mantenerla a salvo todo este tiempo. Luego le pide a Yoshida que siga cuidándola porque va a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir para enfrentar a su madre de nuevo. Un poco después de esto, Yoshida regresa a casa y le cuenta a Sayu sobre la conversación que acaba de tener con Kazuto. Después de decir que Kazuto fue la única razón por la que soportó a su madre durante tanto tiempo, Sayu le dice a Yoshida que planea regresar a casa, pero solo después de que se haya tomado el tiempo necesario para pensar en su vida y lo que planea hacer con ella. La noche siguiente, Sayu prepara un libro de recetas repleto de todos los increíbles platos que le hizo para que él no tenga que volver a beber cerveza como si su vida dependiera de ello. Un par de días después, Hashimoto intenta almorzar con Yoshida, pero él se niega, diciendo que necesita concentrarse en el trabajo. Sin embargo, las innumerables latas de bebidas energéticas le indican a Hashimoto que algo más está sucediendo. Así que él intenta convencer a Yoshida, pero este sigue negándose. Después de que Hashimoto se va sin él, Goto también nota que Yoshida se ha estado ahogando en mucho más trabajo de lo habitual. Horas más tarde, Sayu le pregunta si él puede seguirla a un lugar muy especial, y después de que él acepta, ella lo lleva al lugar de observación de estrellas que Asami le había mostrado. Mientras ambos se sientan juntos, ella le cuenta sobre la conversación que tuvo con Asami esa noche. Después de agarrar de repente la mano de Yoshida, Sayu admite que preferiría seguir quedándose con él que regresar a casa con Kazuto. También revela que había intentado irse de su casa sin decirle nada en varios momentos a lo largo de la semana.
pero nunca pudo hacerlo porque todavía no puede imaginar su vida sin él. Al momento siguiente se levanta para evitar la irresistible atracción de su encanto y dice que quiere mostrarle a su madre y a todos los demás que conocerlo realmente cambió su vida para bien. Ella entonces coloca su mano cerca de su corazón y le pide que le desee suerte, pero en ese momento ambos pierden el control de sus emociones. En el último día de Sayu con Yoshida, Hashimoto nota lo molesto que está y le pregunta si quiere tomarse el día libre para estar con ella, pero Yoshida afirma no necesitarlo. La señorita Hima entonces sugiere que él la siga a su casa familiar, y cuando Yoshida dice que eso sería algo bastante extraño de hacer, ella pregunta por qué está poniendo el límite justo ahí después de literalmente adoptarla de las calles. Yoshida entonces dice que necesita terminar el trabajo, pero Hashimoto se ofrece a cubrirlo. Después de pensar en una nueva excusa, les dice que Sayu necesita manejar sus problemas completamente sola, o nunca logrará superarlos. Mucho más tarde, Asami llama a Yoshida preguntando por Sayu, pues no la encuentra. Al oírlo, Hashimoto le dice a Yoshida que vaya a buscarla, pero él duda. Así que Hashimoto le dice a Goto que ambos están enfermos y deben irse. Después de que Goto le da luz verde a Hashimoto, Yoshida todavía duda e intenta usar el trabajo como excusa, pero Mishima se ofrece a cubrirlo sin problema. Minutos después, Hashimoto pisa a fondo el acelerador e ignora por completo el límite de velocidad mientras se enfada lentamente con Yoshida porque apenas había dicho una sola palabra a pesar de estar claramente preocupado por Sayu. Hashimoto entonces le dice que deje de actuar como si de repente le hubiera dejado de importar, porque toda su vida, durante los últimos meses, ha girado completamente en torno a Sayu. Después de recordarle a Yoshida la vez que le advirtió que no se encariñara con ella, Hashimoto le dice que siga a Sayu de vuelta a Hokkaido, porque no podrá funcionar correctamente sin saber si ella está realmente a salvo y bien. Cuando Yoshida pregunta si pueden manejar el proyecto actual sin él, Hashimoto le dice que se concentre en Sayu primero, porque definitivamente será inútil en la oficina si sigue preocupándose por ella. Al momento siguiente reciben llamadas de Asami y Goto e inmediatamente se dirigen a casa de Yoshida. Al ver a Sayu, Yoshida inmediatamente le pregunta a dónde se había escapado. Así que Goto explica que en realidad fue a la oficina para que pudieran caminar a casa juntos, ya que es su último día con él. Sayu entonces se disculpa por haber causado tanta preocupación a todos, pero todos están simplemente felices de que ella esté bien. Horas más tarde, Yoshida intenta conseguir un merecido descanso, pero Sayu de repente le pide compartir la cama con él. Sorprendentemente, él acepta, pero promete echarla si le lanza sus tramas a la cara. Ella acepta y se une a él en la cama, pero tras unos minutos Yoshida nota su nerviosismo por irse y se ofrece a seguirla a Hokkaido. Sayu, impactada, se niega a creerle, pero al prometerle él ayuda con su madre, ella lo abraza y le agradece. A la mañana siguiente, Asami le da a Sayu un abrazo de despedida y casi le rompe la columna vertebral por la mitad en el proceso. Luego le dice a Yoshida que se asegure de cumplir su promesa protegiendo a Sayu, o le aplastará a su creador de bebés cuando él regrese. Mucho más tarde, Sayu se queda dormida en el avión, así que Kazuto aprovecha la oportunidad para preguntarle a Yoshida por qué decidió acompañarlos. Yoshida entonces admite que habría seguido preocupado si la hubiera dejado volver sola, especialmente después de todo lo que había oído sobre su madre. Al escuchar esto, Kazuto le dice que su madre no creerá que él permitió que una chica como Sayu viviera con él meses sin ceder. Justo entonces, Sayu despierta y busca a Yoshida, así que Kazuto le ofrece un paracaídas y cambia de opinión sobre seguirlos a casa. Después de reírse del primer intento de Kazuto de ser gracioso, Sayu comienza a revisar los asientos del avión como si nunca los hubiera visto antes. Yoshida entonces se entera de que esta es en realidad su primera vez en un avión, así que le pregunta si nunca han ido de viaje familiar. Sayu entonces dice que sus padres nunca fueron del tipo viajero, así que ambos pasan el resto del vuelo disfrutando de las increíbles vistas que ofrece el paisaje. Horas más tarde, aterrizan en Hokkaido y Kazuto rápidamente llama a un coche para llevarlos a casa, pero de repente recuerda una tarea importante que tiene que completar en la empresa y dice que irán directamente a casa después. Minutos más tarde, Kazuto nota que Sayu ha comenzado a sentirse nerviosa de nuevo, así que les dice a ella y a Yoshida que pasen un tiempo recorriendo la ciudad. Sayu se emociona muchísimo al escuchar esto, y después de llegar a un café con Yoshida, ella afirma que también es su primera vez visitando uno. Yoshida dice exactamente lo mismo, y mientras él comienza a buscar qué pedir, Sayu mira por la ventana y ve a dos estudiantes que le recuerdan la relación que ella tuvo con Yuyuko.
Yoshida finalmente nota esto e intenta distraerla con una pequeña charla, pero entonces ella le dice que su madre siempre la mantuvo encerrada en casa y afirmó que así era como vivían todos los demás de su edad. Fue solo después de que se escapó que aprendió que salir con amigos después de la escuela era algo bastante normal de hacer. Después de que ella admite sentirse feliz de poder visitar su primer café con él, Yoshida le pregunta si tiene miedo de volver a casa. Sayu dice que sí, pero también le dice que lo superará fácilmente siempre y cuando él esté allí para ayudarla. Mucho más tarde, Kazuto aparece para llevar a Sayu a casa, pero ella quiere visitar un lugar más antes de ir a ver a su madre tóxica. Justo después del anochecer, terminan en su escuela, y después de darse cuenta de lo que Sayu planea hacer, Kazuto intenta detenerla, pero ella insiste en que es algo que absolutamente tiene que hacer. Luego le dice a Yoshida que la siga, pero tras colarse por la valla, Yoshida recuerda ser un hombre adulto y le dice que traspasar está mal. Sayu pregunta dónde estaba su dignidad al adoptarla, así que él deja de intentar disuadirla. Minutos después de recorrer el edificio escolar, llegan a unas escaleras. Yoshida rápidamente se da cuenta de que llevan a la azotea. Yuyuko saltó. Tras agarrar su mano en busca de fuerza, Sayu sube, pero encuentran la puerta cerrada con llave. Así que Sayu decide saltar por una ventana. Apenas pisa la azotea, la ansiedad la invade por completo, así que le pide apoyo a Yoshida y él, sin dudarlo, interviene para protegerla. Después de calmarla, ella ve el banco que Yuyuko y ella siempre usaban para almorzar y empieza a dudar si está lista para enfrentar lo que pasó ese día. Sin embargo, gracias al apoyo de Yoshida, camina lentamente hacia el banco, solo para caer de repente justo después de dar el último paso. Preocupado, Yoshida intenta ayudarla, pero ella lo detiene y asegura estar bien antes de correr de repente hacia la valla, culpándose por lo que le pasó a Yuyuko. Yoshida corre de inmediato y ve que se está lastimando con la valla, así que la aparta y le dice que nada de eso fue su culpa. Sayu se niega a creerlo, así que él le recuerda que nada de esto habría pasado si los acosadores hubieran dejado a Yuyuko en paz. Sayu entonces se aparta de él y dice que ella es la razón por la que Yuyuko se convirtió en un blanco desde el principio. Al ver que sus palabras de aliento no funcionan, Yoshida le dice a Sayu que Yuyuko eligió ser su amiga porque realmente se preocupaban la una por la otra. Mientras sigue llorando a mares, Sayu admite entonces que se sintió traicionada por las acciones de Yuyuko. Después de que ella también dice que sentirse enojada la convierte en una mala amiga, Yoshida le asegura que no hay nada de malo en estar molesta con una amiga que decidió dejarla completamente sola en un mundo que la odia. Él explica además que necesita perdonarse a sí misma y soltar la culpa, porque querer una amiga no la convierte en una mala persona. Mientras la abraza, ella finalmente decide soltar todo el dolor y se derrumba en sus brazos. Minutos después, Kazuto empieza a preguntarse si planean pasar toda la noche allá arriba. Para entonces, Sayu ha dejado de empapar a Yoshida en lágrimas, y tras un par de minutos más de conversación, se levanta y echa un último vistazo al lugar desde donde Yuyuko saltó. Mientras empiezan a irse, Yoshida le pregunta si finalmente lo ha superado, pero Sayu dice que usará el dolor para mantener a Yuyuko viva en su corazón para siempre. Momentos después se encuentran con Kazuto y Sayu dice que finalmente está lista para volver a casa, así que suben al coche. Sin embargo, cuando llegan a la casa familiar, Sayu duda, así que le dan un minuto para que se recomponga. Finalmente, reúne el valor suficiente para seguirlos adentro, así que Kazuto va a buscar a la madre. Al momento siguiente, Ojiwara camina directamente hacia Sayu y le propina una bofetada brutal. Luego exige saber dónde ha estado Sayu todo este tiempo y afirma que sus acciones han traído una gran vergüenza a la familia. Kazuto la detiene y presenta a Yoshida como el caballero de brillante armadura que mantuvo a Sayu a salvo. Sin embargo, Ojiwara no quiere escuchar ni una palabra más y regresa furiosa al interior. Minutos después, todos se sientan a la mesa para hablar y tras un larguísimo y tenso silencio, Ojiwara le pregunta a Sayu qué quería lograr al irse de casa. Sayu entonces dice que ella nunca ha intentado siquiera entender por lo que está pasando, y Ojiwara responde que es porque Sayu nunca quiere contarle nada. Cuando Sayu le pregunta a Ojiwara si recuerda haberla culpado por lo de Yuyuko, Ojiwara afirma que ya lo olvidó todo, y Sayu dice que esa es la razón exacta por la que nunca le habla. Enojada, Ojiwara le pregunta si huyó para llamar la atención, y Sayu responde que lo hizo para finalmente alejarse de ella. Mientras llora a mares, a pesar de ver a su hija fugitiva en lágrimas, Ojiwara insiste en que fue una tontería huir y quedarse con un desconocido.
Luego le pregunta a Sayu por qué trajo a Yoshida con ella, así que Sayu explica que él es lo único cercano a un adulto mentalmente estable en su vida. Cuando Ojiwara le dice a Yoshida que se meta en sus asuntos, Kazuto intenta evitar que sea irrespetuosa, pero ella se niega a escuchar y le pregunta a Yoshida si se acostó con Sayu. Kazuto intenta detenerla de nuevo y casi recibe un golpe, así que Yoshida interviene y dice que era plenamente consciente de los riesgos cuando decidió dejar que Sayu viviera con él. Ojiwara entonces le pregunta a Kazuto por qué permitió que el R. Kelly japonés lo siguiera, y Sayu responde golpeando la mesa y regañando a Ojiwara por atacar siempre a sus amigos. Después de que ella dice que Yoshida es el doble de adulto de lo que ella jamás será, Ojiwara también se enfurece y culpa a Sayu por hacerles la vida increíblemente difícil a ella y a Kazuto. Al momento siguiente dice que se arrepiente de haber dado a luz a Sayu, y mientras Sayu empieza a llorar de nuevo, Yoshida considera abrirle la cabeza a Ojiwara, pero controla su ira y termina su bebida antes de decirle que se calme. Después de permanecer en silencio un par de minutos, Yoshida le dice a Ojiwara que Sayu nunca tuvo elección sobre quién la daría a luz. Luego se ofrece a tomar la custodia total si Ojiwara realmente la odia tanto como afirma. Pero después de pensarlo un minuto más, admite que sería incorrecto de su parte asumir la responsabilidad total por ella. Después de decirle a Ojiwara que ella es quien debe cuidar de Sayu, Yoshida se arrodilla para rogarle y Kazuto también se une a él. Mientras Sayu intenta detenerlos, Ojiwara se confunde con esto y de repente empieza a llorar antes de ordenarles a ambos que se vayan. Kazuto entonces pide un poco de espacio, así que Yoshida y Sayu se dirigen al porche. Justo entonces, Sayu ve lágrimas en los ojos de Yoshida, así que le pregunta si está bien, y él admite que nunca esperó que Ojiwara fuera tan vil. Cuando él le pregunta cómo está bien considerando todo lo que Ojiwara dijo allí, ella le recuerda cuando dijo que su presencia la ayudaría a superarlo. Después de que ella también deja que las lágrimas fluyan, Sayu le agradece por todo y dice que se sintió aliviada cuando él le rogó a Ojiwara por ella. Yoshida entonces dice que probablemente habló demasiado, por eso Ojiwara los echó. Pero Sayu le dice que no se preocupe y le toma la mano. Minutos después, Kazuto sale y dice que Ojiwara accedió a dejar de atacar a Sayu siempre y cuando ella prometa quedarse en casa al menos hasta su graduación. Sayu duda porque Ojiwara nunca ha sido de las que cumplen su palabra, pero Kazuto le asegura que esta vez será diferente porque nadie la ha afectado como lo hizo Yoshida. Al escuchar esto, Yoshida se disculpa si se excedió, pero Kazuto le dice que no se preocupe porque ni siquiera él pudo conseguir tal reacción de Ojiwara. Kazuto entonces le dice a Yoshida que pase la noche y después de aceptar, él pide hablar con Ojiwara de nuevo. Kazuto dice que no debería ser un problema ya que ella parece haberse calmado un poco, así que Yoshida entra y comienza disculpándose por la forma en que habló. Ojiwara afirma haberlo superado ya, pero pregunta si realmente no hizo nada con Sayu. Después de asegurarle que no pasó nada entre ellos, él pregunta si ella también puede hablar con Sayu y Ojiwara acepta. Luego le dice que se concentre en regresar a casa para que ella pueda concentrarse en su familia. Después de su charla, Yoshida sale y ve que Sayu también quiere hablar unas palabras con Ojiwara, así que le desea suerte. En el momento en que entra, Ojiwara se prepara para otra serie de ataques verbales, pero Sayu cae de rodillas y se disculpa por todo el dolor que causó al huir. Esto hace que Ojiwara se emocione de nuevo, pero se contiene de llorar y se niega a disculparse con Sayu porque todos han estado actuando como si ella fuera una especie de lunática. Después de que Ojiwara admite que hablar con Yoshida la ayudó a aprender un poco sobre sí misma, Sayu también se emociona. Ojiwara entonces le dice que se concentre en recuperar sus calificaciones, ya que ha perdido un año escolar completo. Momentos después, Yoshida ve a Sayu en la puerta, sonriendo por primera vez desde que aterrizaron en Hokkaido. Después, él intenta dormir un poco, pero Sayu se cuela de repente y se sube a la cama. Yoshida se mueve un poco para darle espacio, pero luego ella presiona sus pechos contra su pecho y dice que es un regalo de despedida, para que no la olvide después de irse mañana. Después de decir que le gusta cómo resultaron las cosas con Ojiwara, ella le pregunta si puede seguir viviendo con él, pero él se niega y le dice que se concentre en su familia. Cuando Yoshida se gira de repente para mirarla, Sayu le da una última oportunidad para intimar y dice que será la forma perfecta de hacer que su última noche juntos sea memorable.
Sin embargo, Yoshida aún rechaza a su gatita tan usada y dice que no necesita ese tipo de encuentros para recordarla. A pesar de esto, Sayu se niega a rendirse y le pregunta si quiere jugar con sus pechos en su lugar. Así que Yoshida decide pasar la noche vigilándola para asegurarse de que no le robe su virginidad. Al día siguiente en el aeropuerto, Kazuto le pide a Sayu un par de minutos a solas con Yoshida, y después de que ella se va, le da a Yoshida algo de dinero para compensar lo que gastó en el viaje. Después de que Yoshida se niega a aceptarlo y le dice que le compre ropa nueva a Sayu en su lugar, Kazuto le pregunta si está enamorado de ella. Yoshida entonces decide explicar lo obsesionado que está con las mamis mayores solo para ayudar a Kazuto a entender que nunca ha pensado siquiera en acostarse con Sayu. Después de decir eso, Sayu realmente podría haber terminado en una situación trágica. Kazuto le agradece a Yoshida por todo de nuevo. Luego le desea suerte a Yoshida con su vida en Tokio y le dice que no retenga a Sayu por mucho tiempo antes de dirigirse al coche. Momentos después, Yoshida alcanza a Sayu y ella inmediatamente le pregunta de qué hablaba con Kazuto, pero Yoshida está más curioso por el hecho de que ella todavía esté en uniforme. Después de decir que es un secreto, ella pregunta si pueden seguir hablando, pero Yoshida escucha el aviso de embarque de su vuelo y se da cuenta de que tiene que irse. Mientras se gira para irse, Sayu explica que el uniforme le recuerda la noche en que él la encontró junto al poste de luz y la salvó de las calles. Después de que Yoshida admite que amó el tiempo que pasaron juntos, Sayu de repente le confiesa su amor. Yoshida se sorprende y espera escucharla decir que es una broma. Pero Sayu habla muy en serio, así que él finalmente admite que la encuentra atractiva. Sin embargo, como ella aún no es lo suficientemente madura para manejar su sable de carne, ella le pregunta si esperará un par de años y considerará darle una oportunidad. Yoshida le acaricia la cabeza y dice que sería inútil porque él sería mucho mayor para entonces, así que ella debería concentrarse en sí misma. Sin embargo, Sayu le toma la mano y promete ir a buscarlo, incluso si él decide no esperarla. Cuando ella empieza a llorar de nuevo, él responde riendo para aliviar el dolor de separarse el uno del otro. Minutos después, él se dirige al avión, así que ella se encuentra con Kazuto y dice que definitivamente volverá a ver a Yoshida en el futuro. Mucho después, Yoshida regresa a su apartamento y encuentra una nota que Sayu dejó en una camisa para asegurarse de que él nunca olvide su aroma. Luego echa un vistazo a su libro de recetas y decide ver si puede preparar una comida decente sin él. Después, el horrible sabor de su sopa le hace derramar una lágrima justo antes de que se derrumbe y se dé cuenta de que extraña a Sayu aún más. 2 años después, en la oficina, la señorita Hima le entrega a Yoshida un nuevo proyecto que acaba de completar, para que él pueda echarle un vistazo. Hashimoto luego la elogia por ser finalmente lo suficientemente buena como para liderar un proyecto completo por sí misma. Después de que Yoshida dice que todo fue gracias a su guía, Mishima acepta con calma, en lugar de enfadarse, e incluso le agradece toda la ayuda. Gotou entonces sugiere tener una comida de celebración después del trabajo, pero Yoshida dice que ella no podrá asistir. Después de prometer arrastrarlo para la próxima, Gotou decide salir solo con Hashimoto y Mishima. Mishima entonces le recuerda a Yoshida que todavía le debe una cita, mientras Hashimoto siente curiosidad por todo el tiempo que empezó a pasar con Asami. Horas después, Yoshida sale y le envía un mensaje de texto a Asami preguntándole dónde está. Ella entonces le dice que vaya al lugar de siempre, pero en ese momento él ve a Sayu bajo el poste de luz y siente que su corazón da un vuelco por un segundo. Después de controlar sus emociones, Yoshida se seca las lágrimas y se acerca antes de decirle que regrese a casa. Sin embargo, Sayu dice que no puede regresar y pregunta si puede quedarse en su casa de nuevo. Dado que Sayu ahora puede llevar las cosas al siguiente nivel con Yoshida, ¿aceptará él su amor o seguirá esperando a Gotou para que ella dé el primer paso? Comenta parte 2 para descubrirlo. Y no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más videos como este.